En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo. Esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora con usted, la palabra amiga del obispo Macedo. Que Dios los bendiga a todos ustedes, amigos y amados de mi Padre. Es glorioso saber que somos amados por nuestro eterno Padre. Ahora bien, es glorioso saber eso, pero nosotros también debemos tener responsabilidad con respecto a lo que nosotros sabemos. Somos amados por nuestro Padre. Sin embargo, no debemos olvidarnos de que somos humanos y estamos sujetos a debilidades, a fallas, a errores. Es obvio que la misericordia de Dios es sobrenatural, pero eso no quiere decir que porque Dios sea misericordioso, que Él tolerará nuestros pecados y nuestras faltas. El texto sagrado del salmista dice así: mi alma está de continuo en mis manos, mas no me he olvidado de tu ley. En otras palabras, este versículo dice que nuestra conciencia tiene el conocimiento de la fragilidad de nuestra vida aquí en la tierra. Porque cuando dice mi alma está de continuo en mis manos, quiere decir lo siguiente: mi voluntad está permanentemente en mi mano o en mis manos, mi voluntad. Si por un lado mi voluntad o mis voluntades están en mis manos permanentemente, por otro lado, yo tengo conciencia en mi raciocinio, yo tengo conciencia de la ley de Dios, de la palabra de Dios, de la orientación de Dios, de la dirección del Espíritu Santo. Es decir, tenemos los dos lados. El lado humano, en el que nuestra voluntad está continuamente en nuestras manos, y por cualquier desvío, por cualquier distracción, yo puedo seguir la voluntad que está en mis manos, atender las voluntades, los caprichos, las concupiscencias de mi voluntad. Yo puedo, solo que tendrá un precio, porque si por un lado yo sé, yo tengo el conocimiento, tengo conciencia, de que tengo el derecho de satisfacer mis voluntades, por otro lado, yo tengo la palabra de Dios que no me deja adormecerme, que me avisa.
La ley de Dios, es decir, la doctrina del reino de Dios, la palabra del reino de Dios, está allí permanentemente en mi conciencia. Entonces es así. La persona, a veces, por tener su alma o su voluntad en sus manos de continuo, ella piensa que puede hacer con su alma, con su vida, lo que le parezca, porque ella tiene ese derecho. Y realmente Dios nos da ese derecho. Así sucedió con Adán y Eva. Ellos tenían todo en perfección. Una vida perfecta. Pero su voluntad estaba en sus manos. Y ellos, por libre y espontánea voluntad, desobedecieron la voluntad de Dios y obedecieron la voluntad del mal. Consecuentemente, nosotros tenemos el mundo en el que vivimos. Entonces, si por un lado soy libre, por el otro tengo la espada de la ley, tengo la palabra de Dios. Mira, ten cuidado, no toques el fruto de este árbol. No lo toques. Pero si yo quiero satisfacer mi voluntad, hacer prevalecer mi voluntad, es obvio que voy a cosechar los frutos de esa atención o de ese desvío de mi alma. Entonces, amiga y amigo, esta es la palabra de Dios. Dios es perfectamente justo. Él muestra el camino, Él muestra el peligro, Él muestra dónde debemos cuidarnos para no equivocarnos, para no caer. Ahora bien, si la persona cae, ella cosechará los frutos de su caída, porque fue ella quien eligió. Es como dice el apóstol: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo. Si usted siembra, si nosotros sembramos lo que es bueno, nosotros cosecharemos lo que es bueno. Si sembramos lo que es malo, nosotros cosecharemos lo que es malo. Y no existe eso de, mi destino ya está trazado. No existe nada de eso. Sí existe usted siembra y usted cosecha. Usted no siembra y usted no cosecha. Es toma y dame. Así es la justicia de Dios. Él es perfecto. Entonces, nadie puede decir o alegar, yo no sabía. No, todos tenemos conocimiento, porque la palabra de Dios es viva. Ella fluye por todo el mundo. Quien cree en ella, quien se apoya en ella, se guarda del mal, se protege del mal. Vea que el salmista, el sabio Salomón, dijo así: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Es decir, aquellos que temen al Señor, quien teme al Señor se desvía del pecado, huye del pecado, huye de las malas compañías, porque sabe que corre el riesgo de volverse inicuo y, consecuentemente, cosechar los frutos de su iniquidad. Entonces, así está escrito y así sucede.
Entonces, mi alma, no se olvide de esto, amiga mía y amigo mío. No se olvide, mi alma, es decir, mi alma, su alma está en sus manos de continuo. Así como mi alma está de continuo en mi mano o en mis manos, independientemente de tener o no al Espíritu Santo. Claro, quien tiene al Espíritu Santo tiene la alerta, tiene la palabra de Dios en la conciencia, tiene la alerta del propio Dios, no vayas por ese camino. Yo sé, yo tengo la experiencia de que las veces en que yo me desvié para satisfacer las voluntades de mi alma, el Espíritu Santo inmediatamente acusó: ten cuidado, eso no es un buen camino. Entonces, cuando una persona tiene esa conciencia, tiene buen juicio, se detiene y vuelve a someter su vida a aquello que está escrito. Entonces, nadie puede decir así: yo no lo sabía. No, todos tienen conciencia de la palabra de Dios, todos, porque ella, más que nunca, está siendo divulgada en todo el mundo. En la Iglesia Universal del Reino de Dios, nosotros distribuimos Biblias entre los presidiarios, entre los soldados, entre los que están en los hospitales, entre las personas en situación de calle. La palabra de Dios está siendo derramada, literalmente, sobre toda la tierra. Entonces, le corresponde a cada uno tomarla como receta para el buen vivir. ¿Por qué? Porque el temor del Señor, dice el texto sagrado, el temor del Señor encamina, dirige, conduce a la vida. A la vida. Aquel que lo tiene, es decir, aquel que tiene temor al Señor o el temor del Señor, estará satisfecho y no lo visitará ningún mal. Ningún mal visitará aquel que teme al Señor. Claro que suceden muchas cosas que contrarían nuestra voluntad, que nosotros pensamos que son malas, pero no. Dios nos enseña a través de las experiencias que atravesamos en esta vida, en este mundo. No fue por casualidad que Él llevó a su pueblo, que era esclavo en Egipto, por el desierto, el lugar más lejano, más difícil, para que el pueblo aprendiera, para que su pueblo aprendiera a vivir en dependencia de Él, a vivir en comunión con Él, en dependencia obviamente de Él. Entonces, y hay más. De noche era una nube de fuego, una columna de fuego, la que conducía al pueblo de Israel, y durante el día una columna de humo. Entonces, el pueblo de Israel tenía la dirección de Dios. No tenía la palabra escrita, pero tenía al Espíritu Santo conduciéndolo físicamente. Entonces, Dios es justo, perfecto. Él coloca en nuestras manos el derecho de elegir entre la obediencia y la desobediencia. Está en nuestras manos. ¿Quiere vivir una vida completamente perdida? Usted sabrá, pero una cosa debe saber.
usted cosechará los frutos de esa perdición, puede atender los caprichos de su alma, está en sus manos, su alma está en sus manos. Usted puede atender todos sus caprichos, pero no se olvide de que la ley de Dios, la ley, la palabra de Dios es clara. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Piense en eso, amiga mía y querido amigo mío, para que usted se mantenga cimentado, fundamentado en la roca que es nuestro Señor Jesús y no se pierda. Porque muchos comenzaron bien. Tengo testimonios, mejor dicho, testimonios de personas que comenzaron muy bien en la fe, pero por tener su voluntad, o mejor dicho, su alma en sus manos, fueron a satisfacer sus caprichos, los caprichos de su alma, y están perdidos, desorientados. Muchos están caídos por ahí. Piensen eso, porque su alma es eterna y para morir basta estar vivo. Entonces, yo tengo que mantener mi salvación todos los días y para eso no puedo darles atención o darles lugar a los caprichos de mi alma. Yo tengo que estar permanentemente atento a aquello que está escrito, a aquello que es eterno. Que Dios los bendiga a todos y hasta mañana. En el nombre del Señor Jesús, gracias a Dios.
Mi nombre es Melanie, yo llegué a la iglesia cuando tenía aproximadamente 15 años y cuando yo llegué siendo una persona muy acomplejada, tenía depresión también. Esos complejos hacían con que yo exigiera mi cuerpo y lo perjudicara porque yo hacía mucho ejercicio, no comía, llegué a pesar incluso 43 kilos por no comer y tenía muchos complejos, me sentía mal con mi cuerpo, no me gustaba verme en el espejo y todo eso fue desencadenando también una depresión. Ahí yo no conseguía dormir, no lloraba por las noches, sentía una tristeza dentro mío y yo no sabía el porqué de esa angustia, el porqué de esa tristeza. Yo buscaba con amigos, con mi familia, porque mismo así mi familia siempre fue una familia unida, mis padres siempre fueron padres presentes en mi vida y yo no entendía el porqué de toda esa tristeza, de toda esa angustia. Mismo yo saliendo, mismo yo en el liceo, también con mis amigos, yo sentía aquel vacío. Yo estaba con gente, con personas, con amigos, pero yo por dentro me sentía vacía, aquel no era mi lugar, no sentía que era mi lugar. Yo sentía esos complejos, yo tenía esos complejos, esos miedos, ¿no? Y fue así como yo llegué a la iglesia. Mi madre ya concurría a la iglesia, ella me invitaba todo el tiempo, ella oraba por mí, llevaba los propósitos, pero yo siempre colocaba una excusa, siempre colocaba un pero, no voy a ir, porque yo sentía que eso no era para mí, que yo era muy joven como para yo estar en una iglesia. Entonces siempre colocaba una excusa, siempre colocaba un pero, siempre le decía que no. Y ella continuaba invitándome siempre, hasta que un día ella me invitó para un evento de la Fuerza Joven y ese día yo dije, bueno, voy a ir. Así fue que yo llegué. Cuando yo llegué a ese evento, a ese encuentro, yo ahí escuché lo que el pastor había hablado. Yo no entendía mucho lo que ellos hacían, lo que el pastor hablaba, pero hubo algo que llamó la atención dentro de mí. Y yo continué yendo, seguí yendo a los encuentros. Al principio solo participaba de los encuentros de la Fuerza Joven, solo iba los sábados, pero después mi mente se fue abriendo, ¿no? Para la palabra de Dios, yo fui entendiendo y yo empecé a participar más días en la iglesia, empecé a participar miércoles y domingo, empecé a hacer las cadenas principales. Y mi mente se fue abriendo, como dije, yo empecé a entender, yo vi cosas que tenían que cambiar, que tenían que ser diferentes, entonces yo comencé a cambiar. Pero mismo que mi vida exteriormente había cambiado bastante, yo obedeciendo la palabra, aún faltaba lo más importante, que era el Espíritu Santo. Yo escuchaba al pastor hablar sobre el Espíritu Santo, que era lo más importante en nuestra vida, y yo sentía que yo sabía que yo no tenía eso que él hablaba. Yo oré más, busqué el Espíritu Santo de madrugada, leía más la Biblia, fui más veces en la iglesia también, busqué involucrarme más con las cosas de Dios. Y así fue que yo tuve mi encuentro con Dios y yo recibí el Espíritu Santo. Me preparé para la reunión, dejé todo pronto, yo fui a esa reunión con esa sed de recibir el Espíritu Santo. Y así fue que yo recibí. Y a partir de ese momento mi vida cambió por completo, porque aquella Melanie que era antes triste, que tenía angustia, que tenía depresión, complejos, ya no existía más. Yo ya no me sentía mal conmigo misma, me miraba al espejo y conseguía verme bien, no tenía aquellos complejos, no era una persona triste, no me sentía vacía, aquel vacío que yo sentía, el Espíritu Santo lo llenó. Mi vida fue transformada completamente, ya no tengo depresión, hoy soy feliz, ya no lloro por las noches, si yo estoy sola, yo soy feliz, si yo estoy con amigos, yo soy feliz también. Ya no existe aquella Melanie que existía antes, que era antes, hoy soy una persona totalmente diferente.
El Obispo Macedo está más cerca suyo. Además de disfrutar de sus mensajes diarios y estudios bíblicos, usted puede esclarecer dudas y también enviarle sugerencias. Acceda al blog www.obispomacedocom.